declara el policía que ha sido responsable de la cadena de custodia, porque aquí hay una cadena de custodia. Han visto que no es riesgo, se han puesto en la grúa y le dan la cadena de custodia a un policía que va con un compañero acompañando a la grúa a Canillas. Y el policía de Canillas, hay un momento, lo declaran en la fase sumarial, pero hay un momento en el juicio que lo recogemos, está recogido en el libro y es impresionante, porque el policía dice, y yo llego a las 14 horas a Canillas. Bueno, 14:30. Dice, es un poco de duda. El juez le intenta forzar a que diga, no, a las 3:30. Y el policía dice, no, yo llegué a las 14:30. Vamos. ¿Qué pasa? Que ese coche estaba vacío, según el policía 28.226, que no tiene bolsas, a las 13:30, una hora después de una hora de estancia en el garaje de Policía Científica, el garaje de Policía Científica de Canillas, aparece con 70 objetos inventariados y 6 objetos de tamaño suficiente como para tener una bomba. Todo eso está en el libro, está además puesto una referencia a cómo ETA tenía antecedentes de poner bombas en sitios similares a eso, es decir, que... Y hoy, de nuevo, estoy con Juan Francisco López, que es el coordinador del libro 11M, la historia oficial. Dimos una primera parte de la entrevista de el 11M, como nunca te lo habían contado, interesantísimo, maravilloso, y espero pues que en esta ocasión, pues Juan Francisco nos siga ilustrando con este tema tan interesante. Que además, pues cuando se ha grabado este vídeo, ha coincidido con que es mi cumpleaños, así que me lo voy a pasar pipa entrevistándote. Muy bien. Y feliz cumpleaños. Así que, gracias, muchas gracias. Así que, pues cuando quieras empezamos. Pues muy bien. Vimos el otro día, pues un poco determinados aspectos generales. Vamos a seguir con ellos, con una visión así un poco general y sobre todo diferente a lo que habitualmente se cuenta. Y luego iremos viendo las distintas fases que ha habido del caso. Desde los 3 primeros días, de toda la fase de instrucción, cómo se realizó el sumario y el juicio y el cierre del expediente. Así que vamos a seguir. Muy bien. El otro día un poco cerramos con el aspecto de que el churro de investigación se basó en gran medida en la expulsión de la ciencia del caso. Vimos cómo ni las ciencias químicas, ni las ciencias físicas técnicas, ni las médicas, ni las sociales tuvieron un hueco. Todo se hizo de forma, pues, digamos, voluntarista y científica. O sea, no se utilizaron los protocolos ni los procedimientos habituales en estas, o cuando se utilizaron, como en el caso de las ciencias químicas y los análisis de los explosivos utilizados en los trenes, se usaron técnicas absolutamente desactualizadas, cosas de métodos de 40 años antes que obviamente no llevaban a ninguna parte. Y ahí sí que te quería hacer una pregunta. Si los investigadores y forenses no alegaron, hicieron un recurso al ver que el juez aceptaba que se aplicaran unos procedimientos que debían de encajar, que debían como hacer que encajaran con calzador la versión oficial. Pues porque no pudieron. Si el gran secreto del sumario y que no se ha destacado hasta ahora, yo creo que en 11M la historia oficial es la primera vez que se detalla y se pone la documentación oportuna y se indica expresamente con la documentación, es que se hizo bajo el secreto de sumario. El secreto de sumario en principio tiene que se basa para evitar que los malos puedan saber cómo va la investigación y puedan sabotearla. Aquí el tema, como lo veremos luego un poquito más adelante, es que se hizo bajo un secreto sumario que duró anormalmente muchos meses. Se alargó muchísimo. ¿Qué pasa?
que, por un lado, la investigación fue completamente compartimentada, en compartimentos cerrados. Cada investigador veía una cosa muy concreta y muy determinada. Esto lo dicen en el juicio. En el juicio lo van diciendo, yo solo vi eso poco. A mí me dieron esto y me han dicho que explique sobre esto. Entonces, a todos les faltaba una visión un poco más general. Y en segundo lugar, al estar en secreto, cuando se hacían los informes, nadie lo veía, no lo veían ni siquiera las partes, ni los defensores, ni las acusaciones, con lo cual, al levantarse el secreto sumario un año después, 8 meses después, 6 meses después, ponte ya a alegar. Y algunos defensores y algunos acusadores alegaron, pero ya es tan a destiempo que ¿cómo vuelves para atrás? Ya es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, hemos visto eso, que las ciencias estuvieron abandonadas y el resultado fue una investigación que por sus enormes deficiencias dejó muchos agujeros. De esos agujeros nacerá lo que ha sido el gran conflicto, el gran conflicto social y de auténtica guerra civil mediática que generó el 11M. El país, España, en contra de lo que había ocurrido en otros casos anteriores, en los que un atentado terrorista había unido todo el país se va a partir en dos. España se va a partir en dos, literalmente. Iban a mantener una guerra incruenta, pero de una dureza sorprendentemente grande. Ahora, cuando se habla de la crispación, de la división que existe ahora, esa nace en el 11M. En el 11M ves prefigurado, en todo el caso, estas luchas mediáticas, estos enfrentamientos incluso a nivel de personas y de discusiones a nivel de ciudadanos. Es que la cosa fue de una dureza extrema, mucho más allá de lo que nos puede parecer hoy. Han pasado ya 20 años y ya se puede decir. Mira, los primeros que se dividieron, fueron las víctimas del 11M. Va a haber tres asociaciones. Por un lado estaba la vieja Asociación de Víctimas del Terrorismo, luego se crea una asociación nueva que es la Asociación de Afectados por el Terrorismo, lo cual no deja de ser un poco curioso el término de afectados, ¿no? Como si te hubieran afectado una estafa o una quiebra. Pero bueno, ellos eligieron eso y, por supuesto, se les respeta. Y luego estuvo la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M. ¿Qué pasa? Que la asociación... ¿Y estas asociaciones, qué relación tienen entre ellas? O sea, ¿se llevan bien entre ellas? ¿Colaboran entre ellas? Estas tres, ya solo quedan dos, pero bueno, en las tres tenemos, por un lado, la principal fue la Asociación de Afectados, que es muy conocida porque muchos se acordarán de su portavoz, Pilar Manjón. Va a ser la mayoritaria. Esta, hay que decirlo, que es la absolutamente mayoritaria, la que tendrá la mayoría de las víctimas. Se caracterizará por ser muy complaciente con el relato oficial. No va a poner problemas. Ellos, lo que diga el gobierno, ellos confiaban ciegamente, y la palabra ciegamente es ciegamente, no dicho a propósito, ciegamente con la versión oficial y con lo que les dice el gobierno y la policía. Bien, no había nada que comentar. Más que eso, y serán claramente los mayoritarios. Aquí el problema es que se les presentará como los únicos. Eso sí que es curioso. Que los medios dominantes, no contentos con tener a la mayoría en su ámbito, además lo van a presentar como únicos. Ellos son los únicos que sufrieron lo que llamaron la revictimización por poner en duda el relato oficial. Ellos solo. Y no fueron ellos. Ellos fueron los mayoritarios, y ya no me duelen penas en decirlo, y contaron con un apoyo total y absoluto de los medios de comunicación, y luego estaban los otros. La Asociación de Víctimas del Terrorismo llevaba ya desde 1981, era una asociación más veterana,
pronto la empezará a dirigir José Alcaraz, sí será crítica, pero claro, por su carácter, digamos, institucional, porque llevaba muchos años, mucho más amplia, más centrada en el tema de ETA, tampoco va a intervenir demasiado. Estará en el juicio con unos abogados de la acusación particular, pero no va a tener un papel especialmente protagonista. Y luego está la Asociación de Ayuda de las Víctimas del 11M, que va a ser más minoritaria, que la va a dirigir Ángeles Domínguez. Y esta va a tener un papel crucial en todo el caso. Y lo va a tener crucial, y cuando digo crucial es crucial, porque tendrá un gran abogado, que es José María de Pablo, autor de uno de los mejores libros, al final en el apartado de bibliografía lo citaré, y va a intervenir muy activamente durante el juicio y va a realizar la denuncia contra Sánchez Manzano, contra el comisario de los TEA Sánchez Manzano, por la desaparición de las pruebas, que será instruida por la jueza Corocillán. Y ahí va a tener un papel muy protagonista. Esta asociación, donde va a ser absolutamente ninguneada por los medios, el nivel de desprecio con que fue tratada fue inimaginable, se los presentaba como una panda de manipulados, de borregos y de manipulados. Los están manipulando los de la conspiración, hombre. A ver, ¿quién va a tener más capacidad de manipular? ¿El Estado con todos sus medios económicos, materiales, con todo su poder mediático, o cuatro pringaos que éramos nosotros? A ver, es que es tan ridículo. Precisamente nosotros, como éramos cuatro, tuvimos que hacer, y hablábamos mucho con ellos y les presentábamos la documentación, tuvimos muchísimo más respaldo de pruebas. ¿Por qué? Porque éramos los minoritarios y íbamos en desventaja. Pues se nos han presentado en ese nivel de desprecio como un poco menos que unos manipuladores, o lo que es peor, les llamaban los de la Asociación de Esperanza Aguirre, porque tuvieron apoyo de la Comunidad de Madrid. Entonces le llaman, son los de Esperanza Aguirre. Este es el nivel. Nosotros a la Asociación de Afectados de las Víctimas del 11M jamás les tuvimos la menor queja, nunca nos pronunciamos con ellos y siempre hubo un respeto completo y absoluto. Hablo de los que éramos los peones negros, inicialmente el grupo completo, y luego ya cuando hubo una escisión, los peones del Libre se fueron a otro lado. Pues bueno, eso ya no puedo decir ya lo que eso, pero nosotros siempre, Luis del Pino siempre nos dijo que nunca se les dejara. Entonces, tenemos a las sí. Me gustaría que luego hiciéramos un pequeño, o sea, que continuaras con tu explicación, pero que después explicaras también un poco quiénes son los peones negros, porque pues hay gente ahora especialmente final, gente joven como yo, que no sé que... En este apartado ya lo decimos. Es decir, se dividieron las víctimas. Después tenemos los partidos políticos. Yo creo que aquí traigo un testimonio creo que es muy interesante de Iñaki Gabilondo. En el 20 aniversario, Jesús Mañara le hizo una entrevista, la podéis encontrar ahí en YouTube, y lo que dice al principio me parece muy, muy ilustrativo. Las elecciones del 14M se comieron al atentado del 11M. O sea, todo el resultado electoral, todo lo que pasó el sábado anterior y que desemboca en el domingo electoral, en el que los resultados dan un vuelco literalmente espectacular, van a gravitar, van a devorar lo que fue el atentado en sí. Y esto lo dice Iñaki Gabilondo y yo estoy completamente de acuerdo. En el aspecto político va a generar una división enorme entre la izquierda, representada por el PSOE, y, ojo, se le van a unir una serie de fuerzas políticas de izquierda, como Izquierda Unida, y de la izquierda ultranacionalista, como lo que eran los Abertzales y demás, Esquerra y otros grupos ultranacionalistas. También el PNV. Entonces nos va a llevar a una paradoja curiosa. Fuerzas políticas que eran tremendamente críticas con los errores
reales o muchas veces no reales, inventados, de las fuerzas policiales, van a respaldar al PSOE, que entonces al nuevo gobierno del PSOE lo van a respaldar a muerte. Y no van a decir ¿Es, ningún de esos. es en ese momento cuando la derecha independentista comienza a tener vínculos con el PSOE y con la izquierda? Sí, sí, ya empiezan, ya tenían contactos. O sea que Ya hay contactos. Sí, lo que tenemos hoy día en el con Monchi, 2003, sí, en el lo que 2003 se ha tenemos hecho hoy el día pacto con del Tinel. Recuerda que en el 2003 había el pacto del Tinel. En Cataluña ha pactado el PSC con Esquerra y con Iniciativa per Catalunya. Los de la derecha catalana, de que era entonces CiU, pues se quedó muy cabreada, pero lo cierto es que nunca rompieron los contactos. Entonces, nos encontramos con esa paradoja, un bloque de izquierdas que va a actuar en bloque, y eso es muy importante, en bloque, completamente. Es la primera vez que actúan en bloque. Eso es interesante, porque prefigura todo lo que va a venir por detrás. Por otro lado, tenemos el PP. El PP ha gestionado de pena, y hay que decir, todos lo sabemos, y ellos lo saben los primeros. Han gestionado de pena, han tirado a la basura una mayoría absoluta. Ha sido peor imposible, una política de comunicación horrorosa. ¿Qué va a hacer el PP en este momento? En este momento se va a refugiar en la ambigüedad, en una cuidada ambigüedad. Les va a venir muy bien las denuncias de los errores policiales, como parte de los errores policiales, y más los que aparecen en un primer momento, ya son achacables al nuevo equipo policial del PSOE. ¿Qué es lo que va a conseguir hacer con esto el PP? Va a conseguir un control de daños ante su gente. Esto, es decir, su iniciativa no es convencer a los demás de lo que, a los contrarios, de que hay que investigar más, o que es lo que pedían en el Congreso, pedían hay que investigar más, hay que explorar nuevas vías, etcétera, etcétera, etcétera. No, lo que intentan es que su base social, que se ha enfadado, que está enfadada, cabreada como una mona, desvíe su irritación hacia Zapatero. Lo cierto es que encontré una referencia, vi un día una referencia de alguien que le había oído hablar, que además es ¿dónde está la referencia? Lo digo ya. No tuve la prudencia de recogerla, pues esto lo ha dicho fulano, tenía que haber recogido. Y entonces Zapatero habría dicho que pierde que las elecciones del 2008 con una situación económica buenísima, el paro en mínimo histórico y todo lo demás, aunque ya se veía venir, pero bueno, vamos a entrar en eso. Zapatero le habría dicho que tenía que haber sacado mayoría absoluta, y por culpa del 11M y de todo el follón que se armó, él pierde esa mayoría absoluta. E incluso pierde algo de algunos diputados, y el PP avanza. Una vez que llega el 2008 y el PP ha salvado los muebles ante su gente, se va a lavar las manos y va a desaparecer del mapa. Tanto es así que cuando se descubre el trozo de tren de Santa Eugenia que aparece en unos talleres, con el PP en el gobierno, ese trozo, en vez de ser guardado, custodiado e incluso estudiado a posteriori, lo poco que se pudiera estudiar, no se va a proteger, no se lo van a guardar, y los chatarreros se lo van a llevar, lo van a robar y se lo van a llevar y lo van a fundir. Esa es la división política que va a haber. Después va a haber una división social. Políticamente se va a trasladar de arriba abajo. Las bases sociales de la izquierda van a hacer piña, de izquierda y ultraderechistas y ultranacionalistas, y ultranacionalistas van a hacer bloque en apoyo de la versión oficial. La base social de la derecha va a estar contraria a ese aspecto. Yo calculo, en aspecto basándome en algunas encuestas que hubo y un poco la situación general, más o menos el 40% de la población fue islamo-conspirativa a tope, apoyó a tope al gobierno y sus principios ultra pues eso, islamo-conspirativos, y un 25, un 30%, un tercio de
de la población será escéptica. Por supuesto, en el lado escéptico con las más amplias diferencias. O sea, aquí vamos a encontrar, al final también vamos a encontrar una variedad de planteamientos amplios. Pero básicamente va a ser eso. Luego había un tanto ahí entre medias de gente que no se va a pronunciar o que tiene dudas o que, no sé, quizá, tal vez, según. O sea, ese va a ser el planteamiento. Pero la diferencia a nivel popular incluso será amplia, ¿eh? Y habrá discusiones, y habrá, vamos, se veía muy bien en lo que eran las redes de entonces, en los foros, el nivel de enfrentamiento que hay. Otro plano que hay es el mediático. Entonces el mediático es el único donde la diferencia va a ser distinta. Porque aquí, en el mediático, va a haber una sorprendente coalición rojifacha. Por un lado, vamos a tener a los medios de izquierda de siempre, los medios de la ultraizquierda y ultranacionalistas de toda la vida van a ir en bloque también juntos. Pero en la derecha tendremos al grupo Vocento, al poderoso grupo Vocento, que va a apoyar la teoría islamo-conspirativa y la va a apoyar en bloque. Y van a apoyar sus grupos, sus periódicos regionales, que son muy importantes. Vocento, la fuerza y su influencia ya no es tanto el ABC o el Correo, son sus periódicos regionales, dominaban más de 20. Estamos hablando de casi todas las emisoras de radio. Era algo tan curioso como una emisora tan aparentemente inocua como Kiss FM, que es de música, vamos, en sus informativos horarios, era, era islamo-conspirativa a tope, ¿eh? O sea, era una cosa increíble. Y los tentáculos les llegarán incluso hasta la extrema derecha. Va a haber un sector de la extrema derecha ligado a un periodista que a algunos a lo mejor le suena, Enrique de Diego, que será especialmente virulento, a un partido de extrema derecha que ya no existe, aunque oficialmente no se ha disuelto, que era AES, que eran los herederos de Fuerza Nueva. Conozco, sí. Bueno, lo mejorcito de cada casa. Estos también van a apoyar a muerte la teoría oficial. Van a ir a tope. Va a haber una curiosidad. ¿Y quiénes quedarán al lado? Resulta que los únicos que van a quedar van a ser El Mundo, Libertad Digital en el aspecto mediático, en el aspecto digital, y la cadena COPE, mientras está Jiménez Los Santos en la cadena COPE. Sí, antes de que le echaran. Antes de que le echan. Eso es nada más. Luego lo echan y es sustituido por el Radio y Libertad Digital. Libertad Digital, televisión, que estaba entonces, que hará algunos programas interesantes. Es que es eso. Y entonces tú ahora te coges incluso a nivel académico, te encuentras con la paradoja de que a esos tres medios se les escruta hasta el milímetro y se ve y qué dijeron y no sé qué, y se les lincha, se les dice de todo, mientras que, por supuesto, a los mayoritarios no se destaca que ocupaban prácticamente el 90% del relato, con lo cual yo creo que se lo tenían que hacer mirar. ¿Cómo es posible que tres gatos, qué información darían? Tres medios asquerosos que no pintaban nada, ¿qué información darían para que tuviera tanta influencia? Como lo veremos cuando veamos cómo va el sumario, cómo sería. Y eso sí, que han sido de unos niveles de linchamiento absolutamente inimaginables. Hay un artículo por ahí, es fascinante, El triunfo del neopopulismo. Si podéis el triunfo del neopopulismo y el 11M, ahí tenéis, pues eso, todos los que se dicen, pero es que había alguna tesis doctoral, etcétera, etcétera. Pero ese es el apartado, como en el apartado mediático es lo único donde no se produce esta división tan clara como en el resto. Esto será, yo lo he llamado la técnica del avasallamiento. Va a haber un avasallamiento mediático. Un avasallamiento mediático donde parece mentira que como tres gatos pudimos tener al final tanta capacidad de influencia y como dos medios al final provocaron una crisis, porque se provocó una crisis social muy fuerte, política, una fuerte
una crisis política, social, judicial muy fuerte. Hombre, por algo sería. Porque solo con mentiras no, y solo con bulos, como pretende ahora el discurso oficial, pues mira, eso, las mentiras tienen las patas muy cortas y el desarrollo menos. O sea, las cosas se agotan enseguida. Y ese es el hecho. Y entonces, de esta división ya nos vamos a la abajo. Me has preguntado lo que eran los peones negros. Eso es, porque la Claro, gente de mi generación, algunos entonces, hemos oído hablar de vosotros, pero sí, piensa que hay gente que no, sí, sí, que no, no, gente y los joven jóvenes. que no. Pero bueno, vemos esa división como va de arriba abajo. Hemos ido desde un lado a otro. Al final, en las redes va a haber la primera gran guerra. Igual que ahora hay guerras entre unos y otros, pues esa va a ser la primera gran guerra y va a ser esto. Luis del Pino, cuando llega Luis del Pino, consigue el sumario, lo descifra y lo saca y empieza a sacar cosas a la luz. Al principio lo publica sus conclusiones en el semanario Época, la derecha de toda la vida. PP puro y duro. Cuando lleva 3 con un gran éxito, por cierto, que estaba vendiendo Época, lo que no había vendido en su historia, ese semanario, un semanario político, ya no existen los semanarios políticos, pero entonces existían, cogen y le dicen, mira, bonito, vete para casa que no queremos que publiques nada más. Y llega y encuentra asilo en Libertad Digital. Y en Libertad Digital abre un blog, y será el blog de Luis del Pino. Y ahí, bueno, en un momento determinado hay una referencia de los peones negros, bueno, tampoco eso, y entonces empezamos a llamarnos, las personas que estábamos interviniendo en este blog, los peones negros. Y empezábamos ahí se iba aborcando información, pero información de todos los periódicos, o sea, se buscaban datos, se ponían antecedentes históricos, se contaban cosas, y entonces ahí se fue generando un movimiento que llegó en un momento determinado a tener mucha influencia, o sea, llegamos a tener decenas de concentraciones en España, con miles de personas en las calles. O sea, todos los días 11 de cada mes o el primer fin de semana se reunían miles de personas pidiendo el queremos saber. Y junto a eso se configura un grupo de investigadores. Luis del Puig empieza a pasarnos a algunos el sumario y empezamos a trabajar sobre el sumario. Y Luis del Pino, en sus entradas en el blog, empieza a incluir pues también parte de las cosas que íbamos haciendo y las que él iba incluyendo. Y eso, vamos, fue la bomba. Frente a los peones negros, que estamos ahí diciendo que en esta investigación donde todo era maravilloso, el rey iba desnudo, se configuró otro grupo que era el de Desiertos Lejanos. A partir de Desiertos Lejanos lo hacían una burla de una frase de Aznar, que el atentado no se había organizado ni en desiertos ni en montañas lejanas. Entonces, Desiertos Lejanos, pues era una serie de gente, alguna de ellas, pues bueno, se tiró la cara, como Gonzalvo, Manuel Gonzalvo, hubo algún otro que dieron la cara y salieron. Bueno, pues Desiertos Lejanos, al principio, pues hay que reconocer que nos puso cosas y nos decía cosas que efectivamente no pegas y cuestionaba cosas y bueno, inicialmente eran bastante racionales y decían cosas que estaban bien. Lo que pasa, claro, que a medida que el enfrentamiento va avanzando, que la cosa se va endureciendo, que cuando ya llega el juicio esto ya es la bomba ahí entre unos y otros y los demás allá. Claro, a partir de ese momento yo les he llamado desiertos mentales. O sea, los pobres terminaron absolutamente desquiciados, pero desquiciados. Hay un vídeo famoso le invitan a a Fernández Areán. Hay un vídeo famoso en el cual ya le pregunta el entrevistador le pregunta, oye, pero bueno, ¿y si hubiera otro tipo de explosivos? Y dice, da igual. Tío, ¿cómo va a dar igual que haya otro tipo de explosivos? Hubiera explotado otro tipo de explosivos en los trenes. Si resulta, si resulta que
no está aprobado, no hay el menor indicio de que hubiera otros que proporcionaran esos explosivos a los presuntos. Si no hay ningún indicio, joder, pues ¿eso qué quiere decir? Que estaríamos hablando de lo que De Pablo ha escrito en su libro, la cuarta trama. Él en su libro establece, no, hombre, es que habría otra trama y otro grupo de terroristas que serían los que les habrían proporcionado ese material, ese titadín que la ciencia al final nos dice que se había usado. Entonces, desiertos mentales, eso sí, ojo, no podemos reír de ellos, y yo me río de ellos, pero ojo, tuvieron mucha influencia. Nosotros, Peones Negros, va a influir decisivamente, y luego lo ampliaré un poco, en cómo el juez del Olmo hace el sumario, cómo intenta tapar agujeros. Desiertos mentales va a dar argumentos al juez Gómez Bermúdez para tapar los agujeros que han quedado. Eso es lo verdaderamente sorprendente. En el libro aparecen, en el libro que pongo varios ejemplos de cómo auténticas paridas y auténticas gilipolladas de proporciones cósmicas que esta gente dice pues para tapar fueron utilizadas por el juez Gómez Bermúdez, el ponente de la sentencia. Ahora que has comentado una cosa del titadín, en la primera parte de esta entrevista dijiste que el titadín era el explosivo que la ETA, el grupo terrorista ETA, solía usar con más frecuencia. Sí, sí. Al encontrar titadín en uno de los vagones del 11M, ¿fue el motivo por el que el gobierno de José María Aznar en su momento señaló a la ETA como la autora de los atentados? No queda claro, porque es que en ningún momento tampoco lo dijeron. Vamos a ver, en lo del titadín, y mira, ya es lo vamos a decir ahora y así ya no descargamos un poco más adelante lo de los 3 días. Hay una cosa curiosísima. En las primeras horas tenemos varios testimonios que apuntan a la existencia de titadín en el lugar de los hechos. ¿Qué tenemos? El juez Baltasar Ganzo, el que ha llevado la investigación de la Operación Largo, del lago de Abu Dada, el que ha llevado la investigación de Casablanca, o sea, el conocido por todo el tema de ETA, coge y se presenta en Atocha. No, él no está de guardia ni nada, pero él se presenta allí y entonces cuenta, días después, que habla con un policía que le conoce y le dice al policía que ha explotado titadín. Qué curioso, ¿eh? Bien. Después, Jorge Descallar, jefe del CNI, los servicios secretos, coge y me parece que fue en la comisión, va y dice, no, nosotros tuvimos noticias a la primera hora del día, a primera hora de la mañana, que había titadín. Joder. El CNI funcionaba por libre, tiene sus fuentes de información, sus sistemas, y va por libre. Y más que entonces, que tal como es público y notorio, Jorge Descallar se llevaba muy mal con Aznar. Al parecer era una recomendación de Juan Carlos I y se lleva fatal con Aznar. Tanto que le separarán del procedimiento del gabinete de crisis. Pues aparte, lo cuenta. Titadín. Bien. Pero es que luego, en una de las reuniones que tienen en el grupo, no se sabe quién, alguien del grupo que está investigando de jefazos, de sus directores generales, ahí está el ministro, alguien, al parecer señalaban a Fernández Pintado, dice también de que ha explotado titadín. En base a los análisis preliminares, titadín. Pero es que aún queda una cuarta fuente. La cuarta fuente es Sánchez Manzano, el jefe de los TEDAS. El no TEDx que dirigía a los TEDx. Bien. Pues Sánchez Manzano va a la comisión y va y dice, nosotros sabíamos que era dinamita y nosotros sabíamos que era dinamita porque en los análisis sale nitroglicerina. Esto lo descubre un peón negro al revisar las actas, el gran belga. Bueno, es que la nitroglicerina no la llevaba la goma seco, solo la llevaba la titadín. Porque había desaparecido en España desde el 1992, no se fabricaba dinamita con nitroglicerina.
¿Cómo lo soluciona el juego Bermúdez? Es que esto es de traca. Coge el tío y dice, ¡puf! En el diccionario dice que nitroglicerina equivale a dinamita. Ya, equivalía en los años 30 o en los años 40. Pero Sánchez Manzano, que es de mi época, un pelín mayor, como todos los que hemos vivido la transición, el sinónimo de dinamita no era nitroglicerina, que se había perdido. El sinónimo de dinamita era goma 2. Siempre se decía goma 2 en vez de dinamita. Siempre. ¿Por qué? Porque ETA había robado en 1970 1.000 kilos de explosivo, luego había robado otros 300 en otro sitio y en el 1980 roba 8.000 kilos en el Soto de la Marina y hasta 1986 casi todas las bombas son con goma 2, como goma 2C. Con goma 2. Claro, el sinónimo de dinamita era goma 2. No nitroglicerina, que esa forma de decirlo había quedado absolutamente obsoleta y desfasada. Pero el señor juez, como veremos más adelante y como está, cualquiera lo puede leer el libro, será un artista a la hora de manipular y de distorsionar. Esto, y lo digo con esta crudeza porque es que lo podéis ver en el libro, están las pruebas, están en eso. Pues ese es el tema. 4 fuentes cuentan Titadín. Pasan los años y en la única muestra que se había evitado lavarla, que no estaba alterada, que no estaba modificada, la muestra M1 de polvo de extintor, que al parecer venía de Santa Eugenia, el dichoso Santa Eugenia tan importante en el caso, pues ahí aparece el Titadín. Pero una aclaración, porque has dicho lo del Titadín de ETA. Hombre, el hecho de que ETA habitualmente usara el Titadín del año 2000 a raíz de una serie de 2 robos de grandes cantidades en Bretaña, que roban de grandes cantidades de explosivo, eso no implica que necesariamente solo ETA pudiera utilizar el explosivo. Es que en este caso nos han encerrado una serie de dicotomías falsas que parece mentira que a veces hemos caído todos. Hemos caído todos, los de un lado y los de otro, en las dicotomías falsas. Teniendo en cuenta que la cantidad de islamistas que hay en Francia, jolín, tampoco el hecho de que apareciera Titadín implicaba necesariamente que fuera ETA. Podían ser unos islamistas que en contacto con redes en Francia hubieran robado Titadín o hubieran adquirido en el mercado de negro Titadín. Coño, que no estamos hablando de un país como Polonia que no tiene islamistas. Si me aparece un explosivo polaco, pues hombre, eso va a ser que no. Pero Francia, que tiene una población desde los años 60 y 50 casi de argelinos y de marroquíes enorme, coño, podía haber sido perfectamente. Podía haber sido perfectamente. Pero eso también quiere decir otra cosa, que tampoco puedes quitar de la ecuación, si hay Titadín desde el primer momento, no puedes quitar de la ecuación a ETA, ya sea de forma directa, una intervención hipotética, que no digo eso, ETA o que hubiera intervenido, por ejemplo, suministrando el explosivo, que es, por ejemplo, la teoría que pone de Pablo en su cuarta trama. Ahí lo sugiere, la posibilidad de que proporcionaran explosivos. Frida Cabrera había sido abogado de la acusación, les había acusado a todos y se va a tener a eso, va a buscar una explicación para esa aparente contradicción de que ellos son los culpables, pero tienen Titadín. Entonces, eso es básicamente. No sé si responde a tu opinión, pero nunca, nunca dijo el gobierno del PP, ¿cómo has explotado Titadín ha sido ETA? Lo increíble, yo creo que esto nunca nos lo han contestado, ¿por qué no pidieron luego los análisis de la policía científica? ¿Por qué se quedaron parados como unos pasmadotes y nos dijeron, oye, que tenemos unos equipos de análisis extraordinarios que nos permiten hasta conocer la fórmula secreta de la Coca-Cola? Coño, quiero los informes a ver qué año que ha explotado ahí. Nunca lo pidieron. Si es que además con la larga historia de terrorismo que hemos tenido aquí en España, es lo suyo que tuviéramos un equipo que estuviera muy experimentado en ello y que además contara con medios. A ver, hay uno de ellos, el perito escribano de la policía científica, lo dijo. Cuando explotan ellos como locos, están locos como locos
como todo el mundo, por colaborar y preparan los equipos, los actuales, los mejoran, los revisan, que no falle nada, que no esté sucio, que vaya todo bien, y los tienen ahí y se les quedan criando telarañas. Y ellos alucinados, y al final le mandan 3 cositas de nada. 3 cositas absurdas, y 2 de ellas encima la armaron. Pero bueno, este es el tema de cómo un país se dividió. Finalmente, quería ya indicar que todo al final de toda esta guerra sale una sentencia. Y dentro, ya para cerrar este apartado preliminar, que fíjate, al final preliminar nos hemos ido a 2 horas. A la media hora. A media hora y más la hora y media del otro día o lo que sea, de preliminares. Pero mira, sí. Llega la sentencia. Y es que la sentencia, en contra de lo que os han contado, a ver, no es exactamente lo que os han dicho. Todo el mundo lo cuenta, pues ya está, y se condenaron a no sé cuántas personas, y tropotó 100.000 millones de años, y quedó todo bien establecido. La sentencia, yo creo que quien mejor define el resultado fue Casimiro García Abadillo, del Mundo. El periodista del Mundo va y dice cuando sale, esperaban un 5-0 y al final han terminado un 1-0 y la prórroga, y pidiendo la hora. Porque la sentencia, si bien da el visto bueno a la teoría islamo-conspirativa de que ellos fueron solitos, deja agujeros y tiene aspectos sorprendentes. Mira, tengo aquí un resumen. Está en el libro en la introducción. La primera cosa que nos han contado. Solo 1/3 de los 29 acusados fueron condenados por el 11M. Pues vosotros diréis, ¿cómo? No puede ser. Si he oído que condenaron a 20 y tantos o... No. Les condenaron por otras cosas, pero no por las acusaciones que tenían del 11M. Se les condenaba, por ejemplo, por pertenencia a banda armada en Francia o en Bélgica, pero el de Francia y el de Bélgica, que se les acusaba de inductores, por supuesto que no fueron absueltos totalmente. Y así una serie de personas por falsificar documentos, pero que no falsificaron los documentos del 11M, eran que se dedicaban a falsificar. Antonio Toro, el confidente Antonio Toro, condenado hacía 30 años a 6 meses por dar explosivos a Terra Llure. Oye, pues le meten 4 años por genérico de vender explosivos. Pero no los explosivos del 11M, porque si hubieran sido los del 11M, se hubieran llevado los 42.000 años del amigo Trasorras. O sea, se condenó solo a 1/3, 9 personas de 29. Vamos, éxito resonante. Y si tenemos en cuenta que se detuvieron a 117 personas, echen cuenta del éxito genial, que nos dicen que ha sido la investigación. Bien, primero, absoluciones generalizadas. Luego, uno de los aspectos claves que siempre se habla, no se descubrió, no se indicó quiénes habían sido ni los inductores ni los organizadores. Es lo que han llamado lo que llaman, no sé, eso del cerebro, el autor intelectual. Es que entonces, pues eso, los inductores nunca se supo quién había sido. ¿Por qué? Eso, recordemos, 7 portadas tuvo El País sobre los autores intelectuales, sobre los que habían inducido el caso. 7 cerebros llegó a sacar El País. Al final, la sentencia dice que no tenemos ni idea, porque parte de un principio, todos los presuntos eran de un nivel ínfimo. Al final, ¿a quién le han acusado, le han metido el puro de ser los responsables? Pues al chino y al tunecino. Pues muy bien, pero no hay nada. Y para la propia justicia se vio incapaz de decirlo. Otra historia es que no se consiguió saber cómo se había sido el atentado. El propio juez del Olmo, cuando cierra el sumario, lo dice.
Lo dice al final con toda la franqueza. Hemos fracasado total y absolutamente en saber quiénes fueron, cómo fueron, de qué manera acudieron, cómo se distribuyeron por los trenes, cómo se escaparon. 0,0. Nada. Nada. Es que ni tan siquiera en la Kangu te sirve. Porque luego ya analizaremos un poco lo de la Kangu. Después de haber desterrado a la ciencia durante la investigación, que pensaba encontrar. Pues nada. La ciencia, y como explicamos, es que ni tan siquiera fueron capaces de trabajar bien con los testimonios que en las 24 horas siguientes se hicieron testigos. Es que si hasta fallas en eso, pues tú fíjate. Eso yo os recomiendo, a los que no lo hayan visto, en el primer capítulo lo explicamos con detalle. Cómo hasta fueron inútiles hasta para aprovechar las decenas de personas que fueron a la policía a decir, yo he visto esto, yo he visto lo de más allá. Bueno, pues fracaso completo. En la sentencia se reconoce. No se sabe nada. Luego, otro elemento fundamental. Los autores son de una nulidad técnica absoluta. Bueno, ¿cómo montaron? ¿Cómo supieron montar? ¿Dónde estaban las herramientas? Para montar una bomba necesitas herramientas. No se encontraron las herramientas. No se encontraron nada. No se sabe ni cómo, ni esquemas, ni un cuaderno de cómo se poner una bomba, ni un testigo. Nada, nada, nada. ¿Cómo de la nada pues, se consiguieron hacer un atentado que tampoco es especialmente complicado? Pero, hombre, que preparar una bomba tiene su aquel. No lo hace cualquiera. Luego, el tema de Morata. El tema de Morata tampoco quedó acreditado en la sentencia y en todo, aunque la sentencia dice que se montaron en Morata, en absoluto se prueba. Las pruebas que dan son ridículas. Porque si en el hipotético caso en que se hubieran activado los móviles, y digo hipotético porque eso al final tampoco quedó claro, me remito, en el libro lo tenéis, el testimonio de los peritos. Es que eso es buenísimo. Pues al final los peritos no habían visto los registros originales. Van al juicio a decir que en el hipotético caso que se hubieran activado sería posible que estuvieran guardados, pero no vieron los registros originales. O sea, ni tan siquiera se llegó a probar eso. Bien, pues aunque se hubieran activado allí, eso no implica que activar una tarjeta supusiera el poner las bombas, preparar las bombas allí. Los cartuchos se les quita el papel, se mezclan, se quitan el papel, como son como masillas, se mezcla. Eso genera una cantidad de residuos inmensa, de trozos, Los perros se tenían que haber vuelto locos. Los perros solo reaccionaron en una plancha que había en una especie como de agujero de zulo, en una plancha de poliespan, donde se encontró al final un análisis de nitroglicol. Pero nada más. Si se hubieran montado allí, tenían que haber quedado restos de explosivos porque se llegó muy pocos días después del atentado por todos los lados. Es imposible que en eso. Había unos detonadores quemados, algunas etiquetas, pero nada más. O sea, ni tan siquiera se demuestra eso. Lo de las tramas es otro fiasco. Nos habían vendido la trama de Asturias. Al final hay un tío en Asturias al que le condenan y nada más. La trama del Virgen del Coro, nada, lo mismo. No hay una condena generalizada ni nada. Prácticamente no hay tramas internacionales. Se suponía que había una trama en Bélgica, otra trama en Gran Bretaña, la trama de Londres ahí con llamadas misteriosas. Nada de eso sobrevive a la sentencia. Nada, no hay tramas. Ni siquiera el tema de Egipto también, que hablaste también en la primera parte. Bueno, eso por supuesto, eso se cayó enseguida. Nada. No había todas las tramas oficiales, al final solo queda la conspiración realizada por el grupo narcoterrorista del chino. No hay nada más. El chino y sus porreros y demás de esto, más 2 o 3 o 4 genuinos islamistas, que no sabemos muy bien cómo se habían mezclado, pero bueno. Esto es lo único que aparece, es la única trama que aparece. Esto es importante porque, claro, nos han vendido que la policía, claro, como todos, me parece que 27 de los 29 que fueron a juicio estaban o investigados o eran confidentes,
claro, esta teoría de, no, pues mira, pues no se hablaban los organismos entre sí, no se pasaban los datos, si se hubieran cotejado todos los datos entre sí, pero ¿qué me vas a cotejar los datos si me estás diciendo en una sentencia que el de Asturias era un tío que iba solo y por libre? O sea, ¿qué con eso? Si según lo que tú has dicho en la sentencia, el pobre Manolón, el policía, no sabía nada, él no sabía nada. Y tampoco se investigó mucho. Se tomó declaración y, claro, no va a decir el Manolón, sí, yo estaba vendiendo explosivos a los islamistas. Pues no, obviamente, ¿qué va a decir? Es que era, al final lo que nos establece, Zugier lo mismo, habla con la Guardia Civil, yo no sé nada, a mí no me han dicho nada, pues ya está, son personas individuales, no había material con personas individuales y en base a lo que tú me dices, no lo que yo digo, lo que pueda pensar, porque yo puedo pensar lo que me dé la gana, pero en base a lo que tú has cogido y a la sentencia lo que exonera a las personas que estaban controlando a los a los culpables, a los confidentes, a las personas que condenaban, ¿cómo puñetas se va a mezclar información si los pobrecitos no sabían nada? Y se les escaparon y la liaron parda. A ver, es que es así. La sentencia no establece que no hay un sistema claro de redes más allá de los del chino y poco más. Y luego, bueno, lo que ya es de traca, el tema del Skoda. Aparece en el mes de junio, aparece un coche al lado de la estación de Alcalá de Henares, con ropa donde aparece el ADN de varios responsables y sobre todo de la Mari. Entonces, claro, meses después, claro, los policías de Alcalá que les han puesto verdes, claro, que quedan como unos malos profesionales porque no se han enterado de un coche con las matrículas dobladas ahí al lado de Alcalá que se ha usado en el atentado. Pues claro, ellos lo dicen bien claro, se revisa todo y al final el gobierno, aquí hay un trabajo fantástico de Fernando Mújica que relata y desmonta toda la posibilidad de que efectivamente hubiera estado en Alcalá, porque era un coche que lo controlaba la policía, eso lo desmonta perfectamente, y en la sentencia lo tienen que quitar. Quitan el Skoda, pero lo más alucinante, no lo consideran prueba, pero sí consideran prueba la ropa con los restos de ADN que han encontrado dentro. Vamos, genial. Un disparate propio de Gómez Bermúdez y sus chalaneos. El pobrecillo al final terminó como terminó, enredado en sus propias mentiras, porque como he dicho antes, la mentira tiene las patas muy cortas y al final se ve. Y esta es la sentencia. A ver, el 11 de marzo, los 3 días de marzo, que son los días del vendaval, el huracán que asoló España. Ya hemos visto, en este aspecto, pues claro, no me voy a detener mucho, porque creo que está suficientemente narrado, tenéis todo tipo de vídeos en YouTube, tenéis relatos, en las plataformas, hay los vídeos de las plataformas, o sea que en principio pues se produce el atentado, se produce ese impacto brutal, estamos hablando del mayor atentado en tierra, no derribar un avión en Europa Occidental. Nunca se ha producido en Europa Occidental algo tan horrible, tan espantoso como esto. Todo el mundo piensa al principio que es ETA, pero bueno, también aquí el gobierno se va a emperrar con que es ETA, no sé muy bien yo a qué jugaban, y tras estas primeras horas empiezan a producirse sucesos que van a ir, sobre todo eso va a ir creciendo, va a ser todo como una vorágine de sucesos que va a arrastrar todos. Como decía Iñaki Gabilondo, la existencia de las elecciones el día 14 va a condicionar todo el tema. O sea, ya en ese momento se establece la hipótesis de si ha sido ETA, gana el PP, y si han sido los islamistas, gana el PSOE. Lo de los islamistas, pues a ver, viene fundamentalmente dado por
por la forma con que había sido el atentado. Yo soy el primero que te lo digo, que como experto en terrorismo, a mí me recordaba también a los islamistas, pero también teníamos antecedentes de meteduras de pata por parte de ETA, de errores en los avisos. A ver, en las primeras horas nos dicen, no ha habido aviso, vale, no ha habido aviso, pero tampoco sabíamos con detalle si había habido un error o si alguien había recibido el aviso y no lo había transmitido y qué ha pasado, si alguien y se hace el remolón y no dice nada, pues claro, es que queda como corresponsable de la masacre. O sea, que está la cosa, son momentos de confusión. Quien diga que sabía ya que era claramente uno u otro, lo demás allá, miente. Eran momentos en los que había que haber dejado trabajar a la policía, recoger los datos y exclusivamente y analizar los restos de explosivos y hacer un trabajo normal. Pero ¿qué pasa? Desde el momento en que se produce el atentado, vamos a asistir al desaprender. Has dicho tú en varias ocasiones, pues eso, de que España tenía un gran conocimiento del terrorismo. Bueno, pues todo eso que hemos aprendido de terrorismo desde los años 60 se va a desaprender. Y aquí todos van a desaprender. Van a desaprender los políticos, van a desaprender los policías, van a desaprender los jueces, van a desaprender los policías y van a desaprender hasta los profesores universitarios. O sea, los entes académicos también van a desaprender. Todo lo que hemos aprendido durante 40 años, en el día 11 de marzo a las 7:30 nos vamos a olvidar de ello. Y se van a hacer y se va a reaccionar de forma absurda, con comportamientos absolutamente irracionales donde no se tienen en cuenta los antecedentes y no se tiene en cuenta ni la lógica ni el sentido común. Va a haber una respuesta sobre todo ya emocional en base a ese principio que hemos dicho que ya aparece en las primeras horas de un país dividido en dos. O han sido los moros o ha sido ETA. Y ya está. Y va a producirse esto. En el mismo día tiene lugar lo de la Cangu. Y es que lo de la Cangu hay que citarlo porque es que eso es de traca. Aparece el coche en Alcalá de Henares. Hay un testigo que es el portero. El portero es un caos de testigo, porque a medida que le van interrogando, pues va dando versiones distintas. Pero la primera versión, y ya se sabe que se suele decir que la primera versión es la más importante, es la de que ha visto a 3 personas junto al coche, junto a ese coche. 3 personas, con mochilas. Pero de los 3, solo una va hacia la estación de tren. Y los otros 2 no. Y además precisa que son gente, tenían pinta de ser del este. A ver, Alcalá de Henares lleva desde los años 60 con una fuerte 60-70, de los años 70, más bien 70, con una fuerte población de ciudadanos del este, fundamentalmente polacos y luego rumanos. Muchísimos. O sea que los vecinos de Alcalá de Henares no se van a confundir a la hora de decir ese es polaco o moldavo o de por ahí. Hombre, se conocen lo suficientemente bien. No estamos hablando de Palencia, donde no había un polaco, un rumano en aquellos años. Y dice que del este. Luego el testigo irá cambiando. Y por supuesto terminará diciendo que eran moros. Y el testigo entonces a partir de ahí se pone el foco en ese coche. Ese coche será revisado. Claro, piensan en un atentado de ETA, lo ve un especialista de la policía científica y claro, el tío dice que no ve nada, sale en el juicio, él es un experto en ETA y lo dice, pues yo ahí no vi nada de especial. Claro, en el juicio ya había pasado ya mucho tiempo y ya teníamos la bronca. Pero yo creo que aquí lo verdaderamente importante es cuando traen los perros. Un perro va a revisar por fuera, ¿por qué? Porque podría haber una bomba en el exterior, una bomba lapa o una bomba en las ruedas, que se ponían a veces también, ETA ponía bomba en los huecos de las ruedas. El perro lo revisa, no detecta nada y luego llega otro policía que es el 28.266. 26. El 28.226, el guía canino. El guía canino le abren la puerta del coche, le abren la puerta y mete el perro. Mientras todos los demás salieron
evasivas. Yo no vi nada especial. O sea, ninguno dijo, pues sí, pues había una bolsa debajo del asiento. Nadie dijo nada, todo el mundo con evasivas. El policía le toman declaración en el mes de noviembre. El policía tenemos las imágenes de televisión donde se ve cómo ve la caja donde están donde se supone que hay cosas, y él lo ve, y donde ha metido el perro. Y entonces, este policía, en el mes de noviembre, cuando no hay ninguna polémica, coincidiendo con la declaración de Sánchez Manzano en la comisión, cuando dije Sánchez Manzano en la comisión que el coche estaba prácticamente vacío, voy a leer lo que figura de su declaración. La declaración está en los folios 20.450 y 20.451. Dice que, textual, lo que indica el secretario, no observó en el interior de la furgoneta ningún paquete, ninguna bolsa, ni nada sospechoso. Tomo 67. Quien quiera buscarlo, ahí lo tiene. Textual, no había bolsas. Bueno, el coche, una vez ya que se ha visto que el perro no ha detectado explosivo, se le lleva a la comisaría de Canillas. Lo cogen, lo meten en una grúa y lo llevan. Oficialmente, según consta el acta, cuando llega, lo abren y aparecen un montón de cosas a las 3:30. A las 3:30 hay un acta que dice, hemos recibido el coche y lo abrimos y encontramos tal. Bueno, según ese acta, había 6 objetos que tenían la capacidad de tener una bomba, con lo cual, fíjate cómo deja el experto que se ha asegurado de que no hubiera ningún riesgo. 6 objetos, hay bolsas, hay paquetes. Y recordemos, el 28.226 ha dicho que no hay ningún paquete ni ninguna bolsa. Y aparece en Universal. ¿Qué ocurre además? Cuando declara el policía que ha sido responsable de la cadena de custodia, porque aquí hay una cadena de custodia, han visto que no es riesgo, se han puesto en la grúa y le dan la cadena de custodia a un policía que va con un compañero acompañando a la grúa a Canillas. Y el policía de Canillas, hay un momento, lo declaran en la fase sumarial, pero hay un momento en el juicio que lo recogemos, está recogido en el libro y es impresionante, porque el policía dice, y yo llego a las 14 horas a Canillas. Bueno, 14:30. Dice, es un poco de duda. El juez le intenta forzar a que diga, no, a las 3:30. Y el policía dice, no, yo llegué a las 14:30. Vamos. ¿Qué pasa? Que ese coche que estaba vacío, según el policía 28.226, que no tiene bolsas, a las 13:30, una hora después de una hora de estancia en el garaje de policía científica, el garaje de policía científica de Canillas, aparece con 70 objetos inventariados y 6 objetos de tamaño suficiente como para tener una bomba. Todo eso está en el libro, está además puesto una referencia a cómo ETA tenía antecedentes de poner bombas en sitios similares a eso, es decir, que una de dos, o eso se ha puesto o el policía miente. Y además de que el policía, el 28.226 miente, resulta que el que tenía que asegurarse de que no había una bomba trampa era un inútil, como un castillo. Entonces apliquen ustedes aquí la Ockham, la navaja de Ockham. ¿Cuál es la explicación más lógica de estos hechos? Después de que él ha estado en el limbo una hora. Y el señor juez tiene los santos de decir en su sentencia que el coche llegó a las 15:30 horas. Es que los tiene los santos de poner, cuando el testigo le ha dicho lo contrario. Como dice muy bien López Bru en su libro Las cloacas del 11M, es que el señor juez sistemáticamente va a cambiar los testimonios de los policías y de los testigos. Los testigos dicen una cosa y el señor juez dice que ha dicho otra cosa distinta. Esto es el tema. Claro, ahí aparece... Sí, me ibas a decir algo.
porque es que me he quedado en plan, yo creo que no me lo vas a poder responder, que es, ¿y por qué ese empeño del juez de cambiar las cosas y construirse un relato? Porque la cadena de custodia se había ido a la porra. Ah, Si durante una hora la prueba ha estado en el limbo y no hay nadie que se haya responsabilizado de ella, la cadena de custodia se ha roto. Se habría roto. Por eso tiene que forzar una hora que no es real. En este aspecto de la sentencia, hay que tener en cuenta eso, que toda la redacción busca dar un mensaje coherente. Hablándolo con uno de los mejores historiadores de terrorismo que hay en España, ahí me cuenta, joder, yo es que he leído la sentencia y está muy claro. Claro, claro que está claro. Claro que está claro. Si el señor juez, el testigo le ha dicho blanco y el señor juez dice, y el señor testigo ha dicho negro, coño, así queda todo clarísimo. Esa es la cuestión. Luego ahí, ¿qué pasa? Que aparecen un montón de objetos ahí, que no sé muy bien por qué puñetas aparecen, porque luego no tendrán ninguna historia. Ahí es donde aparece la cinta islámica. Qué misterio. Una cinta de oraciones, ya está, es que iban rezando. La cinta que, como dijimos, la adjudican a Egipto. Dice, llegarán y dirán que había nacido, se había comprado en Egipto. Mentira, era de mercadillo y era tan simple que lo que no pega es que a unos religiosos, súper religiosos, cogieran algo súper simple. Es absurdo. Es una prueba casi en contrario. Está lo de una tarjeta de Mondragón y todo el lío que hubo, otra tarjeta gráficas bilbaínas. O sea, todo que dará mucho ruido y sobre todo aparece una bolsa debajo del asiento. Y aquí volvemos a lo mismo. Yo pongo antecedentes de bombas y de atentados en el libro. Están documentados los atentados en los cuales en ese asiento ETA había puesto bombas trampa para el explosivo. Con lo cual, ¿qué nos lleva otra vez a lo mismo? Una de dos. O la bolsa no estaba, o el policía era un incompetente. El policía que revisó que no hubiera bomba trampa. ¿Qué pasa? ¿Era un incompetente? Al final, yo creo que la teoría islamo-conspirativa se basa en echar mierda sobre pobres policías, que lo cierto es que si nos fijamos en general, fueron profesionales y trabajaron bien y hicieron sus cosas con normalidad. Y se les presenta como unos incompetentes. Y en este caso se le presenta como un incompetente. En esa bolsa había unos detonadores. Son los detonadores que al final llevarán a Asturias. Y en esa bolsa hay un trozo de explosivo que se armará una gorda, porque es un explosivo, es un trocito pequeño de 2 gramos. Claro, que ya nos trae que no está, la bolsa no está ni siquiera cerrada, no está con un nudo. Y claro, ¿cómo el perro no ha detectado el explosivo? Durante el juicio lo dice. Si el explosivo lo tenía que haber detectado. Y el policía 28.226 dice con toda claridad y rotundidad que si acaso hubiera ido se hubiera trasladado ahí explosivos, el perro lo había detectado. Es que un coche concentra los olores. No estamos hablando de la calle, es un coche concentra los olores, con lo cual un coche para un perro es un auténtico chollo, porque te va a detectar todo. Te va a detectar todo. No es otra situación, es la situación más óptima y en la cual es más imposible que haya un error del perro. El perro se puede confundir pues en una calle, en un lugar que haya ardido y haya mezcla de sustancias, pero un coche cerrado con lo que huelen es imposible. Y a partir de ahí se construye una parte. Luego ocurrirá la historia de la metenamina. Yo creo que si alguien lo quiere ver, pues mire, que lo busque en internet, lo de la metenamina, porque bueno, nos extenderíamos mucho. Porque claro, Sánchez Manzano lleva a analizar un trocito de explosivo y dice, creo que es goma 2 eco. Y mira, he encontrado yo aquí otro trozo y quiero que lo comparen. Y resulta que los dos trozos, el que llevaba
y el que presuntamente hubieran usado los terroristas estaban contaminados con una sustancia que se usa en los explosivos. Navaja de Ockham. Pero bueno, esto hay mucha información en la red de lo de dichosa metanamina, pero es eso, la navaja de Ockham. ¿Cuál es la explicación más normal? Pues que los dos venían del mismo cartucho. La prueba muestra y el explosivo. Pero bueno, el señor juez decidió que no. Ah, misterio. Eso es de eso. Luego está el tema de la bomba que aparece en este otro sitio, como en la comisaría. Otra, la historia, la bomba que nadie. Se ha explicado mucho cómo son bolsas, etcétera, como es también bastante conocido. Lo que pasa es que son cosas que están tan explicadas que tenéis información más que de sobra en internet. Yo no quiero tampoco extenderme en esto porque es que está muy Está tan explicado. hablado. La única novedad que metemos en el libro, la única novedad que metemos en el libro y que no vienen donde aparece ese supuesto error, los policías, los TEDAS revisando los trenes, etcétera, sobre si se pudo introducir por despiste una bomba en las bolsas que se llevan a la policía. La gran novedad que hay en este libro es que partiendo de un estudio que hizo una peona negra que se llama Aurora Roja, que era una peona negra también de estas fantásticas, ella había uno de los 4 primeros tomos quedaron liberados, se podían ver en aquel momento, no había que esperar a ver a todo lo demás que estaba bajo secreto de sumario, y en los 4 primeros tomos, me parece que es en el tomo primero, aparece la relación de objetos que se recogen en la estación del Pozo. Todas las bolsas que se cogen en la estación del bolso, todas bolsas, monederos, mochilas, etcétera. Claro, cuando las revisa, se da cuenta de una cosa, que todas pesan muy poco. Claro, es un tren de cercanías que va a primera hora del día. No hay maletones ni grandes objetos ni nada. Son bolsas pequeñitas. En el informe yo lo revisé, claro, antes de publicarlo cojo y lo reviso y efectivamente la bolsa que más podía pesar 2 kilos. ¿Por qué? Porque lo único que llevaban eran pues, monederos, fundas de gafas y bocadillos y sándwich. Eso es lo único que había. Entonces, claro, ¿qué nos dice la lógica y el sentido común? ¿Una bolsa de 11 kilos y medio puede pasar desapercibida? ¿Entre tanta bolsa pequeña? Entre eso. ¿Qué tenemos? Tenemos los testimonios. Se habló con todo el mundo. Se habló con los del SERLUR, con los bomberos, con los TEDAS, con los policías que trasladaron. Bueno, todas esas mochilas se meten en bolsas grandes, no bolsones. Y se las ata con un nudo sin más, ni precinto ni leches. Todos, y además algunos de ellos fueron interrogados en el juicio, entonces les preguntaban en el juicio, ¿pero usted notó algo raro? No, yo no noté nada raro. ¿Pero usted no, qué vio con las bolsas? Pues no, yo cogía las bolsas y nada, normal, si no había nada de especial, ¿no? Pues normal. Vaya, pues normal, vale. Pero hay uno que dice que sí vio algo raro. Hay uno que dice, y yo cogí la bolsa y le dije a mi compañera, esto pesa como un muerto. ¿Saben quién es el único que lo vio? ¿Que dijo eso? Y que se dio cuenta a las primeras, nada más coger la bolsa del suelo. El policía que estaba abriendo en la comisaría del puente de Vallecas las bolsas. ¿Es creíble? A ver, navaja de Ockham. ¿Es creíble que todos los demás policías, los del SERLUR, los bomberos y toda la gente que toqueteó esto, nadie se diera cuenta? Más que nada porque en aquel momento, joder, cuando lo oyes al día siguiente y dices, joder, coño, que cogí yo una bolsa que pesaba como un muerto, hostias, que he podido salir volando por los aires. ¡Vamos! ¿Se te caen los 4? Sí, efectivamente, ¿o qué? ¿O esa bolsa aparece luego después allí mágicamente?
La bolsa tiene una tarjeta, aquí hay una historia que tampoco nos vamos a enrollar más, hay una tarjeta telefónica, hay un teléfono, ¿y qué lleva? ¿A dónde lleva? Pues se llevará a Yamarzuán. Esa bolsa es la que va a permitir la detención de un aparente islamista, Yamarzuán. Y ahí cambiará todo. Lo de la mochila, lo de la mochila, llamada mochila, que en realidad era una bolsa de deportes, es que tiene añadidos que generalmente no han pasado bastante desapercibidos. Aparte de lo que se ha contado, habitualmente hay una curiosidad, y es que 6 horas antes de la desaparición, a las 9, es descubierta a la 1:30 oficialmente, pues unas 6 horas antes, sobre las 8, 9. Pedro Baños, que será un poco el que solía hablar de policías y todas estas cosas, en la cadena COPE dice que se ha descubierto una bomba sin explotar y que con esa bomba se va a poder avanzar en la investigación. Esto a las 8, 8:09, y la bomba aparece a las 9. Pero es que una hora antes, la cadena SER cuenta la misma historia. Cuenta que se ha encontrado una bomba sin explotar y que está siendo investigada. Y eso una hora antes de que aparezca. Una hora antes que aparezca oficialmente. Las cosas, a ver, que un rumor, en un caso de estos tan complejos, haya un rumor, vale, vale, pues podemos decir que entra dentro de lo normal, ¿o no? Entra dentro de lo normal que haya rumores y que por aquello del mero azar coincida. Pero dos rumores distintos en dos emisoras tan distintas y que estaban entonces en guerra, porque una estaba defendiendo al PP y la otra ya estaba en absoluta guerra con el PP y estaba de forma muy crítica. Ya, a ver, es que es demasiada casualidad, demasiada Pues sí. casualidad. No deja de ser sorprendente que esto ocurriera. Ahí tenía los 11 kilos explosivos, la goma 2, la bolsa luego nunca terminaremos de saber muy bien, aparecen las fotos, es la ABC, no hay fotos oficiales de la bolsa. Luego tenemos cuando le desactivan, ¿qué pasa? Que yo soy de Vallecas. Claro, yo cuando oigo que han cogido, la han sacado de la comisaría y habiendo una plaza pequeñita, la podéis ver en Google Maps, enfrente de la puerta de la comisaría, y pudiendo tenerla ahí, cogen y me la meten en un coche. Y dices, pero bueno, si yo entiendo que dentro de la comisaría, que es además, según un testigo, que me ha dicho que es una comisaría vieja, con muchos despachos pequeñitos, muchos recovecos, incómoda, que sería horrible para que trabajaran los TEDAS, yo te lo digo, vale, pues sácalo a la placita que hay enfrente. No, me la meten en un coche. Y en vez de llevarle 200 metros más adelante, que está el campo del Rayo Vallecano, y por Google Maps podéis ver el pedazo plaza que hay gigantesca, donde se puede trabajar con el robot, con todo a la perfección, con la máxima luz, se me van al parque que hay más arriba. Un parque inaugurado en 1966, con lo cual ya os podéis imaginar cómo estaban los árboles ya, casi 40 años después. ¿Cómo eran los árboles? Oscuro, con poca luz. O sea, te pones a desactivar la bomba prácticamente a oscuras. ¿Estamos locos? Pero claro, como historiador, esto es como lo digo yo como vallecano, pero como historiador yo sé que la última vez que se movió una bomba así, muchos metros, no sacarla de una puerta ahí un poquito, 3 metros, para poder desactivarla mejor o poder trabajar con ella mejor. No, moverla fue en diciembre de 1975. Cuando cogen, y pongo la referencia, se coge una cuerda y la van arrastrando por medio pueblo a llevarla a una campa en Durango. Desde entonces no se había movido. Y meter una bomba en un coche, eso ya jamás de los jamases. O sea, el disparate, lo que me cuenta desaprender, el disparate absoluto, el disparate. No tenemos fotos. El policía 17.054, que es de la policía científica, le han llevado a hacer las fotos, lo dice.
Oye, que yo no me dejaron sacar a mí las fotos y que soy el profesional, me llega otro policía, hace las fotos, veo los flashes y el jefe de policía, Santiago Cuadros, me quita el carrete. Eso lo ha dicho el policía de 17.054 en el juicio. Desaparición de pruebas. No tenemos nada de cómo era. Lo gracioso, lo gordo es que aparece un teléfono para activarla. Bien, pues el teléfono nos dicen que tenía una tarjeta que no hacía falta, porque funcionaba sin la tarjeta del móvil. Funcionaba sin la tarjeta. Podía haber servido. Pues nada, aparece la tarjeta, que es la que, como hemos dicho, nos llevará a llamar jugar y el móvil. Pero claro, 4 o 5 años después, cuando la jueza Coro Cillán interroga al TEDAS, que ha cogido y ha estudiado ese teléfono móvil, va el TEDAS y cuenta que en contra de lo que se había dicho, en contra de lo que figuraban en los informes policiales, en contra de lo que habían dicho los testigos, tanto el vendedor como el que le había liberado, no estaba liberado. Se supone que le había liberado un policía, Kalaji, en un taller que tenía como de segunda actividad. Bueno, pues es que el policía Tedas dice que no estaba liberado en sede judicial ante la jueza Coro Cillán. Dice que no estaba liberado y que no estaba liberado porque cogen y meten una tarjeta, ven que una tarjeta Vodafone no funciona. En cambio, una tarjeta Vodafone, él dice, coge la tarjeta Movistar de su móvil y la mete y entonces sí funciona. Es decir, que no estaba liberado, como se dijo y como figura en la sentencia, como dicen los testigos. O sea, el disparate es absoluto. Aquí no cuadra nada. Y el policía precisa. Y entonces yo metí mi tarjeta Movistar y ¡pum! Pues sí, se enciende. Se enciende. Y entonces recibo una llamada. Entonces coge encima y le llevan para que mostrar hasta qué punto, pues esto es un disparate. Aquí no cuadra nada. Y quien lo diga es un negacionista en el peor sentido de la palabra. Y esto en sede judicial. La detención de Yamal Zugán lo cambiará todo. La forma con que se llega, de todas formas tampoco yo creo que hay mucho más que contar en este aspecto. Todo sigue siendo esto un expediente X. Hay un folio por ahí en el cual se dice Mohamed 100 tarjetas. El policía, el inspector Parrilla, coge y dice en el juicio, no, yo vi en el documento, en el albarán ese donde ponía Mohamed 100 tarjetas. Yo vi Mohamed calle Tribulete, no sé qué, donde estaba la dirección del locutorio. Y dices, pero ¿tú de dónde te sacas esto, alma de cántaro? ¿De dónde te lo sacas? A ver, ¿cómo se puede deducir que esa tarjeta era de esa venta? Pues bueno, pues muy bien. Las cosas del expediente X que aparece aquí en todo el caso. Y la detención. Y yo creo que nos vamos a quedar aquí porque la detención nos ha comido otra vez el tiempo. Sí. Pero bueno, oye, interesantísimo. Sí, interesantísimo. La detención de Yamal Zugán es la clave, es la bóveda del caso. La piedra que está ahí en la cumbre del caso. Piedra angular. La piedra angular porque todo cambiará con ello. Todo. Dará lugar, sacará toda la tensión que se ha ido acumulando, del cual el próximo día nos detendremos ya con más detalle, toda la guerra mediática que se desencadena en ese momento, todo el golpe de mano que se da mediáticamente. Y ahí lo veremos y diremos alguna cosilla más sobre la detención de este hombre condenado a 42.000 años y que yo creo que en el libro dejamos perfectamente claro sobre si es culpable o inocente, hasta más allá de toda duda, toda duda racional. Yo creo que queda claro. Muy bien. Nada.
Pues seguiremos hablando en la tercera parte de esta entrevista del 11M, A ver si como era la nunca te he última. contado. Es que es, a ver, Eh, yo he pedido quien quiera, también. quien, quien quiera hacer, espérame un momento, quien quiera hacer alguna pregunta y a lo mejor pues te la puede responder Juan Francisco en la próxima parte, si no nos extendemos mucho, o si no, en una cuarta parte que podemos hacer respondiendo preguntas, pues oye, escribirla aquí en el comentario. ¿Quieres aportar algo más, Juan Pues nada, Francisco? que a ver, es que es muy difícil contar el caso. Es muy difícil contar. Son tantos detalles, por eso procuro intentar contar lo que no se ha contado habitualmente, darle una interpretación diferente, que siempre será subjetiva, pero siempre basado en hechos y en datos. Cuando sea todo una opinión, sí que lo digo, cuando es una opinión, sobre todo en los siguientes casos, en las siguientes partes, que es ya más de opinión más que de hechos, aunque por supuesto seguirá habiendo hechos, y que lo siento si nos encargamos, pero que es casi imposible. Y sé que se quedan muchísimas cosas en el tintero, y por eso el que de verdad esté interesado tiene mucha información para profundizar. Desde Sobre un todo que, lado o desde otro, si no. y sobre todo que lea también el libro del 11M, la historia oficial, porque allí, vamos, el capítulo que me pasaste, interesantísimo, muy completo, tiene muchos datos, así que pues compradlo. Sí, sí. Eh, ¿Tenías también algún comentario de unos enlaces que hemos puesto aquí Sí, abajo? sí, mira, ya que hemos hablado hoy de lo que fueron los peones negros, por un lado estaba el blog de Luis del Pino, pero eso era gigantesco y es inabarcable, pero luego hay dos blogs más que yo creo que sintetizan muy bien lo que fue Peones Negros, el nivel de calidad que se alcanzaron en las investigaciones, de cómo se cuidó la fuente, se sacaron conclusiones de forma lo más racional posible, o sea, todo la antítesis de esa imagen falsa y burlesca que dieron sobre los peones negros. Uno es el blog del belga. Belga fue el mejor investigador con diferencia de todos. Es una persona que no voy a dar más detalles, al fin y al cabo, por eso que es una persona con una capacidad de raciocinio impresionante y una de las pocas personas que yo he visto que no se dejan contaminar por el síndrome de la confirmación. Eso de oigo esta cosa que me confirma, no. O sea, Belga cuenta ahí varios hechos, varios aspectos del caso que los estudia al milímetro, y yo creo que os quedaréis sorprendidos. Y el otro es el de los 11 días de marzo, que eso es desde otro punto de vista, con mucha ironía y mucho más amplio. El autor plantea que ha habido como un teatro, y el montaje del blog es un poco el teatro con el escenario, y entra en detalles verdaderamente sorprendentes, con mucha ironía y mucha investigación basada exclusivamente en el sumario. Los dos se basan exclusivamente en el sumario, aquí no hay otras historias por fuera, y que quien esté interesado puede profundizar en ello. Muy bien, pues ya sabéis, consultar los enlaces que ponemos aquí abajo y nada, pues hasta la tercera parte. Vale. Que un saludo y que todo vaya bien.